Hola, soy Gustavo Ojeda del Observatorio de Mujer y Equidad de Género en la Alcaldía de Bogotá y también del estudio de diseño Pacarina Media Lab. En esta ocasión quiero hablarles sobre visualización de datos de la violencia en Colombia. Entonces vamos a verlo. Inicialmente quisiera mostrarles la agenda que vamos a tener en esta sesión. Vamos a hablar primero de los alcances, hasta dónde queremos cubrir con esta intervención. Luego vamos a hablar de las particularidades del campo específico, que en este caso es la violencia en Colombia. Luego de algunos aspectos técnicos que tenemos en consideración en los proyectos que vamos a exponer como ejemplo. Y finalmente los aspectos visuales y de comunicación. Entonces empecemos. Lo primero es hablar un poco de los alcances y el primer punto sería definir o explicar el título. Visualización de la violencia en Colombia. Sin embargo, suena muchísimo más ambicioso de lo que se puede cubrir en un espacio de 20 minutos. La violencia en Colombia es un problema muy complejo y lo único que se busca aquí es abordar algunos aspectos de la visualización, que como les dije son principalmente técnicos, de datos en algunos casos muy puntuales. Y las experiencias y ejemplos son específicos también a la visualización en el navegador, en aplicaciones web progresivas, en portales web, en web apps, pero son muy puntuales. Entonces, para que tengamos unas expectativas moderadas sobre el cubrimiento del espacio y de la discusión que vamos a tener. Lo primero sería hablar un poco del campo específico para que ustedes lo puedan entender mejor. Y es que la complejidad de la violencia en Colombia es alta, porque es un fenómeno que viene de muchísimos años, está acumulado en el tiempo. La violencia en Colombia ha sido histórica. Y no solo eso, es objeto de estudio por académicos, expertos que traen ayuda humanitaria, los expertos que hacen decisiones para la construcción de política pública. Ahí vemos solo un porcentaje mínimo de las portadas de los libros que anualmente se publican en Colombia sobre este tema. Entonces este espacio no busca mostrar una experticia en esos temas puntuales que le pertenecen a sociólogos o antropólogos o politólogos, sino más bien mostrar los aspectos técnicos que requerirían algo de conocimiento en ese aspecto, porque es una necesidad del campo. No solo para hacer evidente la violencia, estudiarla o denunciarla, no solo la violencia en abstracto, que vienen siendo las cifras o los indicadores, sino también todas sus dimensiones, las causas, los actores del conflicto, las múltiples dimensiones y realidades sociales. La visualización de datos ha venido creciendo y volviéndose cada vez más relevante y ya no es esa etapa final o esa disciplina subsidiaria. Ahora puede ser vista como un campo de estudio y una disciplina en sí misma, y por eso mismo estamos participando en este evento. Y eso ha dado lugar a un alto grado de especialización también. Infografías impresas, ilustradores, dashboards para business intelligence, visualización artística, proyectos experimentales, programación. Esto es fácil de identificar y de evidenciar. Ha crecido muchísimo la demanda de estas habilidades y no solo de estas habilidades, sino también del perfil del visualizador. En Data Science se considera o se acepta comúnmente que se requieren varios frentes de trabajo o requisitos para hacerlo bien. Se necesita un conocimiento del campo, del negocio en el que estamos metidos, de las matemáticas requeridas, principalmente estadística, y de Computer Science o la parte tecnológica. Yo quiero traerles una propuesta o una analogía de eso para la visualización de datos. Creo que se necesitan más frentes aún que en Data Science, pero donde el nivel de profundidad va a variar en esos distintos ámbitos. Por ejemplo, acá va a ser mucho más importante el conocer sobre la semántica de lo que visualmente ponemos en pantalla, el color, la forma, las dimensiones. También lo técnico va a ser importante. Unas buenas nociones estéticas, que aunque es un asunto subjetivo, es importante. Y igual que en la ciencia de datos, el dominio del campo en el que se desea trabajar, en este caso, la violencia en Colombia. Entonces, un punto importante que yo quiero mencionar en esta intervención es los aspectos técnicos. Y es que cuando se piensa en visualizar y en dar una solución a través de un proyecto web, se piensa en abstracto.
y se cree que adoptando cualquiera de estas soluciones o cualquiera de estos recursos se puede lograr más o menos el mismo resultado. Desde el punto de vista teórico, en el papel, eso es cierto, pero en la realidad puede haber variaciones dependiendo de a quién le queremos llegar. ¿Se puede hacer accesible? ¿Se puede hacer usable de forma universal? Miren estos 3 casos de ecosistemas o frameworks de trabajo que son frecuentes. El primero muestra el ecosistema de Python, donde hay unas librerías especializadas y el frontend está gobernado prácticamente por Plotly o Dash. En el segundo ejemplo, ponemos el caso de visualización con herramientas comerciales como Power BI o Tableau o Google Data Studio, y con estas herramientas vamos a requerir un backend que puede ser en Azure o en AWS, con Amazon o en el propio Google, y el frontend podría ser el ejercicio del producto de ese software metido en un portal web. Y en el tercer ejemplo está un caso donde podríamos tener una extracción o una análisis de datos en tiempo real, donde podríamos tener, por ejemplo, Node en el backend, React como framework en el frontend, y en el frontend también apoyando esa tarea de visualización a D3, que es la herramienta, o D3, que es la herramienta estándar de la industria. Hay muchas alternativas, pero estas soluciones no son universales. Por ejemplo, yo aquí les muestro un mapa de la pobreza multidimensional en Colombia, y muchísimos de esos municipios no tienen conectividad. Un gran porcentaje de la población carece de acceso. No existe acceso a la energía eléctrica ni siquiera. Entonces es difícil pensar que una solución muy compleja podría ser fácilmente consumida en esos municipios o en esas ciudades. El 37.5% de la población en Colombia está en condición de pobreza. 17 millones de colombianos y colombianos pasan dificultades. Algunos están en condición de pobreza extrema. Por eso, estas consideraciones que parecen desconectadas de la visualización deben tenerse en cuenta a la hora de plantear la solución de software o el proyecto para salir al aire. Miren este caso. En el Charco Nariño, que es un municipio en la costa pacífica colombiana, en Nariño particularmente, donde hay un problema de narcotráfico gravísimo y por tanto de violencia, apenas hay conectividad o cobertura 3G, muchísimo más incipiente la conectividad 4G. Entonces, aspirar a que una solución compleja que consume muchos datos sea consumida con normalidad en estas regiones es apresurado, al menos. Entonces, mostrar esto en esas circunstancias requiere de una atención distinta. ¿Pero es posible? Es la pregunta. Y la respuesta es sí, al menos ha sido posible en los proyectos en los que hemos participado o en los que hemos tenido oportunidad de intervenir de alguna forma. Y una de las respuestas es la accesibilidad. Es el apego por los estándares, por ejemplo, o minimizar la carga inicial. Todos estos son criterios que vienen del desarrollo web. Minimización de recursos, por ejemplo, el de las hojas de estilo, enfocarse en audiencias específicas o cargar datos desde CDNs conocidos, que eso involucra la posibilidad de que la persona ya tenía de antemano los archivos que se utilizan si son archivos conocidos o frecuentes. Entonces, la primera oportunidad de optimización es el empaquetamiento de los archivos CSS. Con técnicas tradicionales, algunos entornos de trabajo crean paquetes CSS que son muy grandes, pero es nuestra tarea o nuestro deber revisarlo y optimizarlo para estas poblaciones. Por ejemplo, pudimos bajar en esta en particular, el colordetuverdad.com, de 2.5 megabytes a 300 kilobytes. Esta fue una experiencia donde se midió, se obtuvieron los datos, más de 20,000 personas participaron en estas regiones apartadas inclusive, y sin mayores contratiempos. Lo que se trataba es de ver qué piensa la gente de la importancia de la verdad en las circunstancias de la Comisión de la Verdad después del acuerdo de paz que hubo en Colombia hace algunos años. La oportunidad de optimización 2 es la modularidad. Algunas librerías no tienen que ser cargadas integralmente. Por ejemplo, D3, que es una muy popular, el estándar tal vez, es modular. Se puede cargar parcialmente solo las utilidades que vamos a requerir. Eso tiene unas implicaciones. Primero, que nos requiere o nos demanda el uso de las versiones más actualizadas, las más recientes,
tienen esta particularidad de ser modulares. Es bien especial que en Internet se puede notar que hay una migración lenta hacia las versiones más recientes, versiones de D3, 5 o 6. Hay muchísimos ejemplos, tutoriales, libros que todavía están en la versión 3, por ejemplo, pero esa adopción beneficiaría este fenómeno. La tercera oportunidad de optimización es con el front-end. Una buena selección del framework de trabajo podría facilitar enormemente el desarrollo de una solución que pueda llegar hasta esas poblaciones donde la conectividad es difícil. ¿Por qué? Porque al momento de compilar o de empaquetar el conjunto de archivos que sirven para ser distribuidos, que uno cuelga en el servidor, algunas frameworks pueden crear perfectamente paquetes de 8, 10, 12 megabytes, donde lo que realmente se necesita podría ser la cuarta o la quinta parte. Pero para eso se necesita hacer esa depuración, buscar esa oportunidad de optimización. Y la última oportunidad de optimización viene dada por el proceso que hacemos con los datos. Por ejemplo, con Power BI o con Tableau sucede algo similar. Podemos conectar el reporte directamente a la fuente de datos con una base de datos gigantesca, con millones de registros, con el microdato, o podríamos optar por construir unas vistas o exportar unos archivos de texto muy livianos donde ya está solo lo que se va a consumir, que va a pesar unos pocos kilobytes, y eso va a traducirse en una velocidad percibida muy grande. Por ejemplo, en uno de los proyectos que vamos a mencionar más adelante, pasamos de consultas cuya interacción puede tomar hasta 8 segundos a consultas que se reducen a la octava parte, a 1 segundo cada clic, que es lo que se busca en estos casos. Entonces sí hay unos resultados tangibles, más audiencia, porque se puede llegar a más gente, una mayor velocidad percibida, a lo mejor se puede traducir en un deseo de las personas por navegar más o de permanecer en la aplicación, y una reducción de los costos de mantenimiento, de puesta al aire, de permanencia en el corto, mediano y largo plazo. Sobre la usabilidad vamos a mencionar 3 puntos que se pueden optimizar: la navegación, la interacción y el volumen de información. Aquí tenemos un dashboard que estudia la violencia de género o expone la violencia de género y es muy completo, pero la sensación percibida es de complejidad. ¿Y qué hemos encontrado? Que hay dificultades de identificación de los indicadores importantes. La retención de las comunidades, de los insights claves, no es tan alta cuando la complejidad del dashboard es evidente. Y la dificultad en la obtención de información puntual tampoco. A veces las personas están buscando un dato específico, pero no logran identificarlo entre el conjunto de paneles, 6, 8, 10 paneles con distintos gráficos que interactúan. No facilita esa identificación. Y lo último es la lentitud en la intersección. En la interacción, perdón. Hay cierta lentitud o cierto rezago porque la carga de datos o los queries que se arman en tiempo real y que se ejecutan toman muchísimo más tiempo del esperado. Entonces hemos optado por alternativas simplificadas. Esta es una visualización del OMEG y busca poner menos variables. Aquí se están mostrando las atenciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y se muestran por el estado civil, por ejemplo, en este caso, y por grupos de edad, pero solo hay 3 gráficos simultáneos. Aquí uno más sencillo, con 2 gráficos, un filtro, se muestran violencia intrafamiliar, una fuente es la Policía Nacional, y se separa por meses y por grupos de edad también. Pero se puede simplificar aún más. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar por localidad, que es una división administrativa dentro de la ciudad. Está el número de casos y comparados la población bruta y proporcional al total de casos con respecto a la población de cada localidad. ¿Cómo se navegan estos casos? Con el menú lateral izquierdo que se muestra ahí en color oscuro. Es decir, la información que estaba originalmente siendo mostrada, muy compleja y muy completa, sigue estando disponible, pero los indicadores están desagregados, están agrupados y clasificados de una forma en que las personas pueden consumirlos más fácilmente. Entonces, esa complejidad reducida de los dashboards, al descender esa complejidad, se gana una efectividad cognitiva que es real. Estos contenidos son comprendidos más fácilmente.
Se agiliza el proceso de aprobación por parte del cliente o del tomador de decisión. Facilita la interacción con audiencias específicas, por ejemplo, municipios alejados, ciudades alejadas con comunidades o minorías. Facilita la consulta a audiencias más generales, a profesores en universidades, a periodistas que quieren, por ejemplo, consultar los datos. Y esa mejoría que la hemos percibido empíricamente y que estamos en proceso de medir, se traduce en unos indicadores que son más cuantificables y son los que traemos de Google Analytics, por ejemplo, que es el acceso y consulta se ha aumentado en un 9%, la permanencia en un 21%, la descarga de datos el 18%. A esto podemos sumarle el aspecto relacionado con la comunicación. ¿Cuál es el reto aquí? El reto está en terminar la naturalización de las noticias sobre violencia, porque es tanto el volumen de información diario sobre este tema. Ahí podemos ver unas portadas de primera página en revistas y en periódicos, y la diferencia entre la primera portada y la última es de 100 años, más de 100 años, y ha sido una constante en la historia colombiana. Las personas ya no perciben esto de la misma forma, se ha naturalizado, se ha vuelto parte de la cotidianidad y del paisaje. ¿Cómo se puede desmontar esto? ¿Es posible? Yo creo que hay una necesidad de alinear la tragedia de la violencia con las elecciones semánticas que hagamos para cada visualización, el color, el símbolo, la proporción. Posiblemente esto podría contribuir a que no haya tanta indiferencia sobre lo que se está tratando de mostrar. Y aunque sí se muestra, por ejemplo, esto desde la Deutsche Welle, datos de asesinato de líderes sociales, que es una de las tantas problemáticas, aquí se muestra, pero miren que el color no refleja el grado de afectación por departamento, podría mejorarse. Miren estos otros. Aquí en el de la izquierda, en rojo, la afectación por municipio, pero no indica la gravedad. El del centro, aunque tiene las cifras, el color azul más frecuente es común para departamentos o divisiones administrativas que tienen distintos valores. Y hay dos resaltados, pero ese color más intenso no es proporcional a la afectación. Y en el último, en el de la derecha, la afectación es correspondiente al color, pero no logra expresar la magnitud del problema porque el rango es muy amplio. Hay departamentos muy afectados y otros no tanto. Entonces, ¿cómo se podría resolver? Miren un ejercicio muchísimo más completo de verdad abierta. Tienen una experticia alta en este tema, pero aún así los puntos de algunos municipios que tienen múltiples víctimas, múltiples líderes asesinados, están superpuestos, lo cual no permite ver la dimensión del problema. Entonces, ¿cuál es la solución que se espera plantear? Una en la que cada punto represente a una víctima, pero que no estén superpuestos. Que haya una distinción entre las regiones, o las ciudades o los departamentos. Que haya la identidad de las víctimas, porque eran unas personas que tenían un nombre. A veces eso se diluye en medio de un mar de cifras. Y lo último es la posibilidad de consulta con algo de interacción. Entonces, para eso se desarrolló este ejercicio en particular. Este proyecto muestra de forma interactiva e individual cada víctima, y al hacerle clic podemos ver su nombre, la fecha del atentado y algunos datos adicionales. Pero no solo eso, podemos agrupar a estos conjuntos individuales por municipios. Ahí está. Y por municipios vemos el grado de afectación conjunta. Por ejemplo, Tumaco, que es el más grande posiblemente, uno que ya mencionamos anteriormente, tiene 28 víctimas. Y yo podría consultar esa víctima, segundo Víctor Castillo, por ejemplo, que pertenece a este municipio. También podría agrupar los datos y en esa agrupación hacerla de forma correspondiente, donde cada burbuja es un municipio y el tamaño refleja el volumen de la afectación, pero también podría individualizarlo por víctimas, por personas. Y además, tras esa individualización lo podría reordenar. Entonces ahí podemos ver que Cauca, Antioquia, Nariño ocupan los 3 primeros lugares de afectación en esta problemática.
El siguiente aspecto visual tiene que ver con el color. Aquí a la izquierda mostramos la página web de la entidad que está a punto de lanzarse. En este momento todavía no está al aire, está la antigua, pero se ha creado una paleta de color derivada del diseño del portal. Y lo que se quisiera es ser consecuente, que el diseño de los gráficos correspondan a ese diseño web. Pero miren, este es Bogotá y queremos mostrar casos de violencia. No cualquier color sirve de la misma forma para representar la violencia, porque a los colores se les asocian unas comprensiones culturales que están incorporadas en la cultura popular y en el inconsciente de las personas. Rojo significa alerta, peligro, víctimas, violencia. Mientras que el color institucional, que es el violeta, por ejemplo, o el púrpura o el morado, representa a la entidad como tal, y sería preferible utilizarlo para representar la cobertura de aspectos positivos. El verde está asociado con la naturaleza, lo ecológico, el territorio, etc. Y el de arriba a la izquierda está asociado a una escala que va del verde al rojo, donde el verde normalmente es lo positivo. La violencia nunca va a tener un aspecto positivo. Por eso se ha preferido mostrar este mapa con color rojo. En este mapa que ya está publicado, podemos ver la cobertura de algunos aspectos, pero también podemos ver el total de delitos, por ejemplo, delitos sexuales, delitos de violencia intrafamiliar por barrio. Y esta es la forma en que se ha decidido publicar y la forma en que se ha decidido representar la violencia en Bogotá, particularmente hacia las mujeres en particular, porque son datos que gestiona y que publica la Secretaría Distrital de la Mujer a través del OMEG. Ahora, con estas herramientas se puede amplificar el mensaje, aumentar las audiencias, por ejemplo, ganar cierta inercia en redes sociales, ganar viralidad. ¿Es posible con estas temáticas sociales? Tuvimos hace un tiempo una experiencia que fue la de los líderes sociales. Y para este proyecto se diseñó todo con un fin más mediático, de hacer llegar el mensaje de una forma más directa y emotiva sobre lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia. Inclusive la música fue creada para este proyecto, exclusivamente. Cada punto es un líder social asesinado y a medida que se va integrando al mapa, tiene persistencia, la información se va agravando visualmente lo que está sucediendo y se va llenando ese espacio con todos esos hombres y mujeres que a través de ese lapso de tiempo sufrieron atentados de violencia por defender a sus comunidades, por defender el medio ambiente, por ser líderes comunitarios. En ese proyecto se tuvo cierto grado de viralidad, se publicó en Facebook, por ejemplo. Allí solo en el primer año tuvo más de 400,000 reproducciones y la gente lo compartió más de 12,000 veces. Y presentado en manifestaciones de activistas en Europa, en performance, en espacios públicos, en Austria, en España. También estuvo presente en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en el 2018 en Bogotá. Estuvo presente en la apertura del conversatorio Nos están matando, las causas y los rostros de los líderes sociales colombianos, donde participaron los principales expertos nacionales. Y el resultado fue efectivo, es decir, sí llegó a la gente participó, lo compartió, lo comentó, y hubo en ese espacio, a través de este recurso multimedial, más conciencia de lo que representaba este problema en Colombia. Como conclusiones, quisiera proponer o plantear el hecho de que siempre existe margen para cuestionar lo que se da por sentado en visualización de datos, o lo que parece abstracto y alejado de la realidad del día a día, de las poblaciones, de las víctimas, de los estudiosos, de los analistas. Y esos retos tienen esos temas, los técnicos, los visuales, retos en comunicación y retos éticos. En lo técnico se debe romper las barreras de la tecnología para llevar el proyecto a poblaciones donde las condiciones de conectividad y el acceso a la información es más difícil. En lo visual
Se debería respetar la semántica ya establecida. Ya existe un lenguaje de la comunicación o de la visualización de datos, pero a la vez se deben explorar nuevas posibilidades sin romper tan abiertamente esas reglas. En lo comunicacional se debe transmitir el mensaje con coherencia dentro de la disciplina específica. Es decir, los expertos en el tema deben ver con buenos ojos la forma en que hemos abordado estos ejercicios. Y en la dimensión ética se debe asumir con la responsabilidad del caso lo delicado de este tema, porque son temas que siempre deben ser fieles a los datos. Ética no solo en el hecho de respetar la verdad cuantitativa de los datos, sino también de tratar con respeto el hecho de que cada cifra o cada indicador tiene por detrás personas reales que han sido afectadas, personas que tuvieron una identidad o que tienen una identidad, que tienen un nombre y que no solo son un número en un reporte. Eso es todo por ahora. Agradezco mucho su atención y espero haya nuevos espacios como este para entrar en contacto sobre temas de visualización de datos. Muchas gracias.